La vamos a recibir a Nicole Pisani, ella es economista de FADA, para hablar sobre un informe que realizaron desde FADA y analizar justamente los costos, ¿no?, del agro, con cuánto se queda el estado de todo lo que el agro produce. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida, gracias por sumarte. Muy buenas tardes, un gusto estar acompañándolos. Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a analizar, si te parece, estos números. ¿Con cuánto se queda el Estado de todo lo que ingresa, ¿no?, desde el campo? Bueno, desde FADA armamos lo que es el índice FADA. Esto nos muestra que el productor, después de asumir los costos y vender su producción, digamos, que obtuvo, tiene un resultado. Y de ese resultado, 63,6% se va en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, el grueso de eso que llamamos renta agrícola es impuestos. Bien, Nicole, esto va variando en cada provincia, se han centrado, ¿no?, en diferentes lugares, sectores de Argentina. ¿Esto varía el costo dependiendo también de los impuestos? Sí, cada provincia tiene diferentes costos de producción, obtiene diferentes volúmenes de producción y con ello va, digamos, variando, como bien decís, el peso que tienen los impuestos sobre aquello que le queda al productor Ujú. agrícola. En ese sentido, por ejemplo, en una provincia como Córdoba, el índice FADA lo que nos muestra es que alcanza el 64%, en una provincia como Buenos Aires 60%, en Santa Fe 58,6%, y estas diferencias se dan justamente por los diferentes costos y también por los diferentes impuestos que cobra cada provincia. Claro. Hay provincias que, como Córdoba, por ejemplo, donde la actividad agrícola es exenta de ingresos brutos, mientras que también, por ejemplo, en provincias como Buenos Aires, los municipios cobran sus propias tasas y provincias como Córdoba no lo tienen, y así se van conjugando diferentes factores. Bien, va variando entonces. Esto también va acompañado, como bien mencionabas, ¿no?, de los impuestos que cobra cada jurisdicción. ¿Cuál es lo que genera más presión también para el productor? Si tenemos que hablar de cada costo, ¿no?, que tiene que afrontar el agro. Bueno, si miramos, digamos, cuáles son los impuestos que viene pagando el sector agropecuario, los que generan más presión sobre el sector es la existencia de derechos de exportación, lo que es Mm. retenciones. Del grueso de impuestos que paga, el 68% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que no regresan a las provincias, y ello es en gran medida, en un 95%, derechos de exportación. Ujú. ¿Qué pasa con el transporte también? ¿Es una presión para el sector? Bueno, los costos de transporte son claramente significativos dentro de lo que es la estructura que afronta una producción agrícola. Si Claro. miramos, por ejemplo, lo que es la producción de maíz, entre el 30-25%, dependiendo de la provincia, son costos de transporte. En particular, si lo ponemos en camiones, por ejemplo, cada 10 camiones en Córdoba, 2,5 camiones son para pagar los fletes. Ujú. En Buenos Aires es 1,5 camiones, en Santa Fe 1 camión, dado la cercanía también al puerto. Claro. Y en cuanto a los insumos que también el agro utiliza, bueno, me refiero a los fertilizantes. ¿Eso también tiene impacto en uno de los justamente elementos fundamentales, ¿no?, que tiene que utilizar el campo? ¿Eso fue variando? Sí, lo que es costos de producción, donde adentro de estos tenemos fertilizantes, semillas, las Ujú. labores, pero principalmente costos de producción, son significativos, son el grueso de los costos que se asumen en una producción agropecuaria, agrícola en particular, y en ese sentido van variando y van generando diferentes efectos. Por ejemplo, ha habido algunos aumentos en algunos fertilizantes en particular, lo que hace que el productor asuma mayores costos
y con ello su renta agrícola, o sea, su resultado después de pagar los costos termina siendo menor. Ujú. Nicole, ¿cómo están hoy los precios internacionales de la soja? ¿Se mantienen? ¿Tuvieron alguna caída también por todo lo que está pasando geopolíticamente, ¿no? Y si afectó esto también a otros granos. Bueno, lo que venimos viendo este último tiempo y en particular con todo lo que viene sucediendo es una caída de los precios, tanto Ujú, internacionales como locales. Si nosotros comparamos la medición de junio de este índice con la de marzo, que es la previa, tenemos una caída del precio, por ejemplo, de la soja en torno al 2,5%. En el maíz cayó cercano al 12%, en el trigo 3,5%. Entonces, claramente hay caída de precios y, bueno, un panorama que no es muy alentador en ese sentido. mm. Hoy tenemos los precios muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. ¿Qué se espera que pase también en el sector agroexportador cuando finalicen justamente estas bajas de retenciones, ¿no? Bueno, justamente con la baja de retenciones que se dio de manera temporal, sirvió entre enero y junio. Ahora el 30 de junio se retornarían a lo que son los derechos de exportación que había previamente para soja y maíz. Sí se prorrogó lo que es trigo hasta el año que viene y en ese sentido tendría un efecto negativo porque, por ejemplo, lo que es el peso de los impuestos en una hectárea agrícola aumentaría. Claramente estamos hablando hoy del 63%, podría llegar al 67, 70%, y en ese sentido también desincentiva la inversión, la Mm, producción, la generación de empleo. ujú. Bueno, va a ser diferente con el trigo, ¿no? Que hay baja de retenciones por lo menos hasta el año próximo. Exactamente, con el trigo en particular se extendió la baja de retenciones. Recordemos que el trigo tenía una alícuota, o sea, una tasa del 12% que se cobraba en concepto de retenciones, se bajó al 9,5% y se prorrogó hasta marzo del año que viene y en ese sentido esto puede, digamos, favorecer un poco la situación del trigo que hoy por hoy es bastante complicada, por lo que veníamos conversando también de la Mm, caída de los precios. claro. ¿Se sabe cuánto ingresó por el lado de la soja? ¿A cuántos dólares? Bueno, si vamos viendo lo que es en particular la liquidación de divisas, tenemos, digamos, una liquidación de divisas que viene al ritmo más o menos del año pasado, en lo que va Ujú. entre enero y mayo de este año, lleva 11.700 millones de dólares y en ese sentido está un poquito por encima del ritmo, más que nada en abril y mayo, del ritmo de lo que fue el año pasado, incentivado por esta baja temporal Mm. que hubo de los derechos de exportación, que seguramente revierta la situación hacia adelante. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué pasa a partir de julio, ¿no? Ya con el sector agroexportador, cuando vuelvan los derechos de exportación a sus niveles iniciales. Gracias, Nicole, como siempre, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Gracias. Nicole Pisani, economista de FADA, en la pantalla de Canalea. Hacemos una pausa y ya seguimos con